Bueno, mis hermanos, vamos a mirar hoy el calendario bíblico. Vamos a establecer las fechas, vamos a establecer cómo podemos nosotros saber los días de los tiempos señalados, teniendo siempre en mente que no son días estándar como nosotros estamos acostumbrados a manejarlo. ¿A qué llamo yo días estándar? Por ejemplo, nosotros decimos, nos vemos el 3 de febrero. Entonces uno ya sabe cuándo es el 3 de febrero. O el 10 de octubre. Uno ya sabe cuándo es el 10 de octubre. Con el Señor no es así. Con el Señor los tiempos se fijan año tras año. No hay un calendario que nosotros podamos establecer por las diferentes causas que nosotros hemos mirado. Primero, para el inicio de año, entonces nosotros necesitamos los 3 testigos, que fueron los que miramos en la lección anterior. Primero el sol, con el equinoccio de primavera, después la luna, la cebada, que esté Aviv, ahí me quedaron trocados, la cebada que esté Aviv para el inicio del año, y por último, la luna renovada, siempre la luna renovada es la que me da el inicio a los meses. Entonces, obviamente, el año comienza con el primer mes, entonces hay que calcular. Como ya nosotros celebramos los tiempos señalados de primavera, que los tiempos señalados o las fiestas bíblicas, llamémoslo así en términos generales, se dividen en dos sectores. Se dividen en las que son en primavera, ¿sí?, que son al principio del año, y las que son de fin de año, que se catalogan como de otoño, ¿sí? Entonces, esas son las dos grandes secciones. En este momentico, ya nosotros en este 2024 celebramos las de primavera. Ya las celebramos, ya tuvimos las fechas corroboradas y todo. Entonces, en esta lección yo quiero que revisemos por qué nosotros celebramos esas fiestas en esos días específicos. El propósito nuestro del camino, tanto en cabeza del pastor Horacio, de la hermana Katy y mi persona, es que nosotros, cada uno, lleguemos a la posibilidad de calcularlos nosotros de forma individual, porque así nos ayudamos entre todos, ¿sí? Si, por ejemplo, la hermana Katy y el pastor Horacio nos dan unas fechas de fiestas y nosotros las revisamos y las contrastamos y no nos dan, podemos preguntar lo mismo yo. O sea, si yo doy una fecha para las fiestas, ustedes me ayudan y me pueden llegar a corregir así, hermano Diego, yo creo que puede ser aquí, puede ser acá, o este no es el día, o aquí hay un error, porque suele suceder, todos estamos propensos a esos errores. Y después de por ahí, dentro de unas 2 lecciones, vamos a ver por qué la importancia de celebrar las fiestas en los días que la Biblia dice. No es cuando nosotros lo deseemos o cuando a nosotros nos quede fácil. Es cuando el Señor, por sus 3 testigos, lo determine, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Es una pregunta. Sí, bien pueda. Dígame, ¿no? Cualquiera. Mi hermana Adriana, bien pueda. Nosotros, a ver, es algo como medio, no sé. Aquí nosotros en este momento son las 7:12, ¿cierto? ¿Son las qué, perdón? 7:12 de la noche. Sí, señora. En Israel son 8 horas a 9 horas. Sí, señora. Más de para allá. Sí, señora. ¿La luna ya está para allá? O sea, ¿está igual que nosotros? ¿O cómo es eso? El desfase que tenemos en cuanto al horario con Jerusalén, como usted lo acaba de decir muy acertadamente, son 8 horas. Entonces, allá es primero.
Ah, ya suceden las cosas primero. Suceden las cosas primero. Sí, listo, perfecto. Y aquí suceden después. Después. Ajá. Listo. Sí, señora. Perfecto. Bueno, con todo gusto. Mi hermano Edwin tenía preguntas. Sí, sí. Dijiste que uno es los equinoccios. Sí, señor. El otro es la cebada vid. la cebada, ¿verdad? Aquí ya lo puse en la pantalla. La cebada. Y bienvenida, mi hermana Magdalena. Y tercero, la luna renovada. La luna renovada. Muchas gracias, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, mi hermana Olga Givet. Bienvenida. Bien pueda. Levantó la mano. ¿Tiene alguna pregunta? Hola, hermano Diego. Sí, bueno, buenas noches para todos. Es que lo de la cebada, es que la cebada ya está para recoger o está para sembrar. Eso no he entendido. La cebada vid es que ya está, digámoslo así, aquí en Colombia, para usar un argot popular, es pintona. O sea, ya está madurando. Eso es lo que es cebada. Pasa de estar verde cuando la cebada y el trigo, que son cultivos muy importantes para el Señor, siempre los trae a relación la cebada, el trigo, la uva. Son metáforas y siempre se utiliza en las escrituras. Entonces, cuando tanto la cebada como el trigo comienzan a germinar, son verdes. Y ellas, cuando ya están a vid, comienzan a tener un tono como pintón, como entre verde rojizo, verde amarilloso, diré. Allí ya está vid. ¿Qué quiere decir? Que ya se aproxima la cosecha, que ya está muy próxima a la cosecha. Por eso, cuando está vid, más o menos unos 15 días, más o menos 10 días, 12 días, ya viene la cosecha, la primera cosecha, y en esa primera cosecha nosotros celebramos lo que se llama fiesta de primicias. ¿Sí? Por eso nosotros celebramos primicias. Las primicias es el primer fruto. En este caso nosotros pues no cultivamos, traemos el fruto de nuestra labor, es lo que nosotros realizamos. Pero en el tiempo bíblico y cuando estemos en el milenio, por ejemplo, se va a haber cosecha y se va a sembrar. Y allí se va a presentar esa fiesta. Por eso cuando el Señor venga, todas las cosas van a ser restauradas. Siempre pensemos en lo que se perdió en el Edén y siempre pensemos que el Señor está restaurando las cosas desde el principio. Las cosas que estaban en el principio cuando era perfecto, puro, el ser humano era puro, santo y se podía relacionar con el Señor y tenía todo el control y el señorío sobre la tierra y todo era armonioso, no existía la muerte. Eso es lo que el Señor está restaurando y para eso, hacia eso le estamos apuntando nosotros también. ¿Sí? Entonces la cebada vid es eso, que ya está empezando a madurar, está empezando a madurar para dar tiempo a que termine de madurar esa primera cosecha que es la vid, termine de madurar y poderla presentar el montón, el manojo, que se llama el omer, el manojo en primicias. Gracias, mi hermano, entendido. Sí, de pronto cuando terminemos la clase yo subo una imagen de un trigo cebada que esté a vid. Es más. Disculpa, hermano. Sí, señor. La cebada y el trigo son dos productos diferentes. Sí, señor. Sí, son dos cultivos diferentes. Y se toma la cebada porque la cebada madura primero. Se siembran juntas, pero la cebada madura primero. Okay. Eso pues como no ha podido ver, porque la fecha, por ejemplo, en cuando se siembran esos cultivos, siempre es en el mismo periodo, en el mismo mes. Sí, señor. Sí, es en primavera. O sea, si se dame un chancecito ahí. ¿Qué día de primavera, por ejemplo, en el calendario gregoriano se siembra
No, eso depende de la primavera. Por ejemplo, y eso es lo que vamos a mirar ahora, hay primaveras que hay inviernos que duran un poquito más y otros que duran un poquito menos. Entonces, por eso nosotros necesitamos estar pendientes de esto, del equinoccio. El equinoccio es cuando el día y la noche tienen la misma duración. Cuando sucede el equinoccio, que es más o menos entre el 19 y el 20 de marzo, es que oficialmente por el sistema solar se da inicio a la primavera. Allí ya se da inicio a la primavera. Okay. ¿Sí? Definitivamente ya empieza la primavera, pero el cultivo ya ha venido, porque comienza el de hielo y apenas comienza el de hielo, apenas comience la posibilidad de sembrar, se comienza a sembrar. Okay. ¿Listo? Bueno, entonces estos son los 3 testigos. Entonces vamos a revisarlo, lo que sucedió en este 2024, ya habiendo celebrado las fiestas, para que sepamos por qué las celebramos en esos días. Entonces, ¿en qué mes y en qué día fue el equinoccio de primavera de este 2024? Yo lo acabé de decir. En marzo. En marzo, correcto. Entonces, esto lo pueden verificar en internet. Esto es para que nosotros también tengamos las herramientas para hacerlo. Ustedes pueden meter y, como dicen los muchachos, lo googlea y ahí le aparece las fechas del equinoccio. Entonces, en este 2024 fue el 19 de marzo del presente año. ¿Listo? Entonces nos vamos para marzo. Ya tenemos el primer testigo, que fue el 19. ¿Listo? El segundo testigo, pues, uno puede estar en Jerusalén, por ejemplo, hay páginas especializadas que se encargan de estar pendiente de este aspecto, que cuando es la cebada está viva. Mientras tengamos esa posibilidad, pues podemos estar atentos a esa información. En este caso, la cebada estuvo a vid el 17 de marzo, o sea, comenzó como a pintonear, ¿sí? Entonces ya allí tendríamos los 2 testigos. El siguiente testigo que necesitamos, según el orden bíblico. Perdón, ¿qué día fue? El 17. Del mismo mes de marzo. Del marzo, sí, señor. Entonces, con estos 2 testigos ya sabemos que la primavera definitivamente inició en marzo. ¿Listo? Okay. Bueno, ahí empezamos a buscar la luna renovada en marzo. Aquí, ¿quién pudo descargar la aplicación? Yo la tengo aquí, mi hermano. Está Bueno. desaparecida el 12. Entonces, vámonos para marzo. Yo voy a abrirla aquí en mi celular para que nosotros también vamos mirando cómo podemos usar la aplicación. Voy a compartir aquí la pantalla de mi celular. No sé si se alcance a ver ahí. Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Entonces me voy acá. Ahí está. Entonces, aquí arriba donde está el calendario, le doy clic allí y se me va al mes. Y aquí comienzo a devolverme. Entonces, estamos en marzo, ¿no? Marzo. Aquí ya tenemos las lunas. Y aquí me dice que el 10 es luna nueva. Es luna nueva astronómica. Para los astrónomos, cuando es la luna totalmente oscura, a esa luna oscura es lo que ellos le llaman luna nueva. ¿Sí? Entonces, en este caso sería el 10, más o menos la luna nueva estaría por aquí por el 12. Presionamos el 12 y el 12 estaría a un 6%. Entonces el 12 tuvimos la luna renovada de marzo. ¿Sí vemos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Parecía 11. ¿Cómo se llama la aplicación 12. para bajarla? Yo la compartí en el chat del grupo. Bueno, se llama fase lunar, es una cosa así, pero en inglés.
Listo. Sí, si gustas, yo la vuelvo a subir, pero ahí está el enlace. Perfecto. Bueno, Gracias. listo. Entonces, aquí vemos la luna renovada. ¿Qué sucede con esto? Ya volviendo aquí, voy a dejar de compartir acá. Denme un segundito. Dejar de compartir. Y voy a compartir acá. ¿Qué sucede en este año? Y esto es una de las cosas que quiero compartir. Listo, ya aquí lo tengo. Es que no está mi asistente estrella, entonces me toca a mí todo. Listo. ¿Qué sucede aquí? Aquí tuvimos primero la luna renovada y después el equinoccio. ¿Qué significa eso? Que ahora, después del equinoccio, tenemos que buscar la siguiente luna renovada al siguiente mes. ¿Sí me explico? Esta luna renovada no nos sirve para establecer el inicio del año. ¿Por qué? Porque no había estado ni la cebada David, ni había estado el equinoccio. Siempre a partir del equinoccio es que comenzamos a buscar la luna renovada. En este caso, se nos pasa la luna renovada al siguiente mes. Ya tendríamos que buscar el inicio de año en marzo. A este acontecimiento se le llama en la Biblia año bisiesto. Pues en la Biblia no, los judíos. La casa de Judá le llama año bisiesto. ¿Por qué? Porque se corrió un mes. Entonces, por eso, en muchas ocasiones, no muy seguido, pero más o menos cada 4 años, tenemos un año bisiesto, es decir, un año de 13 meses. El año que acabó de pasar, del 2023, fue de 13 meses. ¿Alguna pregunta hasta allí? Cuando usted habla de la luna renovada, Sí, señor. entonces dice usted que después del equinoccio habría que buscar la luna renovada. Y me imagino que caería en abril. Sí, señor, pero el equinoccio de primavera, porque hay 2 equinoccios. El primer equinoccio es este de primavera, que es al principio de año, y el segundo es a finales, y el segundo marca el otoño, pero a nosotros el que nos interesa para establecer las fechas bíblicas es el equinoccio de primavera. Okay. ¿Listo? Entonces, ya estableciendo este aspecto, nos tenemos que ir a abril, ¿sí? Entonces busquemos en abril, volvamos a abrir la aplicación. Voy a volver a compartir. Y aquí nos vamos para abril. Ya está viendo, ahí está marzo, abril. Entonces, más o menos, ¿para cuándo sería la luna renovada? Según el calendario, ahí lo vemos. El 8 fue la luna totalmente oscura. Un día 10, más o menos. Sí, más o menos 10, más o menos. Se ve la colita. 9, 10. Entonces, en este caso, voy a mirar el 9 y ahí se alcanza a ver. El 9 se avistó la luna renovada. Entonces, el 9 se estableció la luna renovada. Aquí en él voy a volver a dejar de compartir aquí. Y voy a dejar a mostrar acá. Volver, reanudar, compartir. ¿Listo? Entonces, ya estableciendo el 9 como el inicio del año, la noche del 9 se avistó la luna, entonces el primer día del año va de la noche del 9 del martes al 10, al miércoles 10. ¿Sí? Siempre recordemos algo, sobre todo para los que estamos empezando. El día bíblico va de tarde a tarde. Va de la tarde de un día
a la tarde del siguiente día. Ese es el día bíblico. Es decir, nosotros aquí donde estamos, hoy para nosotros en nuestro pensamiento gregoriano es martes, ¿sí? Pero bíblicamente ya hoy es miércoles, porque ya cayó el sol. Y contrario, y creo que es todo lo contrario, porque por ejemplo el día comienza a la caída del martes, ¿verdad? Sí, pero es que no es lo contrario, sino pienso yo que es lo natural. ¿Por qué? Lo natural, quiero decir que... Claro, lo natural, o sea, lo contrario al gregoriano. ¿Por qué? ¿Y por qué lo natural? Porque cuando inicia un día, cuando el otro termina. Entonces, si el día martes terminó cuando cayó el sol acá en Colombia, más o menos 6:30, y ahí terminó el martes, pues obviamente tiene que empezar el día miércoles. Entonces, ese es el sentido que el Eterno le da, y por eso los días se calculan de tarde a tarde. Siempre va a ser así. Entonces, para nosotros este año, el primer día del año, como salió la luna renovada el martes 9 en la noche, entonces de ahí empieza el primer día, y el primer día sería de la noche del martes 9 a la noche del miércoles 10. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo está claro o muy confuso? No. Si se sienten confundidos o algo, me dicen y nos devolvemos y explicamos. La idea es que tengamos claridad de por qué hacemos lo que hacemos. Por ejemplo, a mí me... Sí, señora. Yo, hermano, tengo una pregunta. ¿Y por qué decía que la cebada se sembró en primavera, en marzo? Así es. Sí, sí, señora. Sí, porque la primavera empezó en marzo. Lo que sucede es que el ciclo lunar con el ciclo de la estación tuvo un desfase, porque en los meses lunares no son de 30 días exactos, son de 29, a veces 20, 29 y pico, 30, a veces 28. Entonces, en ese cambio se desajusta con las estaciones, y por eso hay la necesidad, por ejemplo, en este caso, ¿qué pasó? De tener años de 13 meses. Por eso, y si ustedes de pronto tienen la oportunidad de mirar un calendario judío, ellos le ponen, como lo miramos la lección pasada, y a veces ponen Adar, y cuando es de 13 días, de 13 meses, perdón, le ponen Adar 2. No le ponen otro nombre, sino Adar 2, para saber que ese año es bisiesto. Diferente a nosotros, que nosotros le llamamos bisiesto a un año de 366 días. Ellos no, ellos le llaman año bisiesto a un año que tiene 13 meses. ¿Y por qué tiene 13 meses? Por este ajuste en la primavera. Sí, mi hermana Olga. Le van una pregunta, ¿cómo hacemos para calcular cuándo inicia la primavera? Con el equinoccio. Este equinoccio marca el inicio de la primavera. De ahí en adelante ya es primavera, y de ahí en adelante buscamos la luna renovada después del equinoccio. Y por lo general ya la cebada está bien. Por eso también hay que verificarlo, pero por lo general un 99.99%. Pero, y hermano, y en nuestro gregoriano, por decir, en este mes se celebra la primavera. Ah, no, claro, pero no es lo correcto. ¿Por qué? Porque en el calendario gregoriano están estandarizados. Ellos no les interesa en el calendario gregoriano. Ellos dicen parte de marzo y todo abril, ya, o abril, ya. Pero no se establece con los tiempos y con el sol y con la luna. No se establece de esa manera. Por ejemplo, aquí, como lo acabamos de mirar acá, ya me devuelvo un poquito.
El equinoccio se marcó el 19 de marzo. O sea, el 19 de marzo empieza el equinoccio y esto no lo decimos ni en la congregación. Usted lo puede googlear y se ve en todos los lugares que el equinoccio fue de primavera. Es el 19 y la NASA, estudios de la NASA y todo, hasta tengo un video. Venga, se los comparto para que nosotros lo miremos. Les voy a compartir esto. Denme un segundito, yo le comparto esto. Para que nos percatemos de esto. ¿Listo? ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Lo voy a poner. Entonces dice, los equinoccios son los momentos donde el día y la noche tienen la misma duración. Este es un video creado por la National Geographic en colaboración con la NASA. Acá está el símbolo de la National Geographic. Seguimos. Entonces ocurre 2 veces al año en cada planeta del sistema solar. Esto ni siquiera afecta solamente a la Tierra, sino a todo el sistema. Entonces los equinoccios suceden cuando el Sol se encuentra perpendicular al ecuador, a la línea ecuatorial. Es la línea que divide la Tierra en los paralelos, y el paralelo ecuatorial es el que está en toda la mitad. Ahí como se demuestra en el gráfico. Esto causa esto causa el terminador o línea divisoria entre las áreas del día y la noche para pasar a través del polo norte y del polo sur del planeta. El ángulo único causa que cada área del planeta reciba aproximadamente la misma cantidad de luz del día y oscuridad por un día, 2 veces cada año. Ahora, mire lo que produce esto. Los fenómenos bianuales son llamados el equinoccio vernal y el equinoccio otoñal. ¿Por qué tienen esos nombres? En el hemisferio norte de la Tierra, el equinoccio vernal indica el principio de la primavera a ver, yo quito esto de aquí. No se ve, en marzo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Sí. Ah, bueno, en marzo. Siempre va a ser en marzo el principio de la primavera, el equinoccio. El equinoccio otoñal entonces indica el principio del otoño, que sería en septiembre. Por eso las dos fiestas bíblicas se llaman las fiestas bíblicas o los tiempos señalados de primavera y los tiempos señalados de otoño. Uno es al principio y otro es al final del año. Aunque ya el equinoccio de otoño pues no nos interesa tanto, porque el que nos marca el inicio del año es el de primavera. Ahí ya es de otros fenómenos naturales. Y aquí está la ficha técnica. Entonces, como vemos, es de la NASA, qué tales, y toda la información, y es de la National Geographic. Entonces, pues eso no lo estamos diciendo nosotros, sino que la ciencia lo dice. ¿Listo? Sí, mi hermana Ludina quedó satisfecha con la respuesta. Sí, hermano. Gracias. Bueno, con todo gusto. Entonces, continuamos. Ya estableciendo... Perdón, Diego. Sí, señora. La hermana Olga tiene la mano levantada.
Ah, sí, no, no lo había visto. Perdón, mi hermana Olga, bien pueda. Hola, hermano, una pregunta técnica. Este año, según lo que estamos viendo, inició el 9 de abril. Entonces, el año pasado, Ajá. el mes 13 tuvo 8 días apenas. No, tuvo todo el mes. Porque el mes va, pero muy buena la pregunta. Porque el mes va desde aquí. O sea, el mes 12 terminó aquí. El 12 de octubre, de marzo. ¿Sí lo vemos? Y el mes 13 fue del 12 de marzo hasta el 9 de abril. Ah, listo. Sí, porque aquí lo que marca el equinoccio es otra cosa precisamente para definir. Nos vamos otro mes completo, porque ahí toca irse otro mes completo. No podemos decir, o sea, no podemos iniciar año antes del equinoccio y no podemos decir, no, devolvámonos y empecemos el año acá. No, tendría ya, se va. Siempre el equinoccio, mis hermanos, siempre el equinoccio tiene que estar antes de la luna renovada, siempre, siempre, siempre. Los años pasados, a diferencia del 2023, los años pasados siempre estaba, por ejemplo, el equinoccio aquí, la siguiente luna renovada por aquí, entonces quedan en el mismo mes, o por aquí, o el equinoccio por acá, o la luna renovada por acá, unos días o hasta en la misma semana. Este año no, este año se fue hasta el otro mes, porque quedó antes. ¿Sí me expliqué? Sí, señor, porque las lunas son las que establecen los meses. Sí, señora. Sí, la luna es la que marca la duración de los meses. Entonces ya aquí arrancamos el año. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros entonces todos. Listo. Ahora leamos Levítico 23, capítulo 4 al 5. Si alguien lo desea leer, puede leer, puede dar lectura. Levítico 23, del 4 al 5. ¿No? ¿Lo leo? Bueno, lo leo yo entonces. Dice, ¿todos llegamos? Levíticos 23 del 4 al 5. Dice, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Yo quiero recalcar esto, es en el tiempo del Señor. Nosotros en ninguna parte de las escrituras el Señor da potestad ni a los pastores, ni a los siervos, ni a las congregaciones de cambiar las fechas. Es haciendo este ejercicio que estamos haciendo que se establecen. Por eso el Señor puso el sol y la luna y las estrellas como testigos y a la tierra como testigos para señalar el día. Y señalado el día por el Señor, ninguna autoridad humana puede cambiar esa fecha. Lo reitero porque he visto congregaciones donde los pastores llegan y dicen, no, pues pesa aquí al día, pero adelantémoslo para tal día o celebrémoslo para tal día. Eso no es bíblico. Eso no es agradable al Señor. ¿Listo? Dice el versículo 5. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahweh. Entonces tenemos la primera celebración, tiempo señalado que es la Pascua. Y dice que a los 14 días del mes. Entonces, el 10, quedamos claros en que en la noche del 9 a la noche del 10 es el primer día. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Diciendo yo que creo que en el libro de Ezequiel, no sé si en el libro de Daniel, habla, dice, cambiarían los tiempos, las sazones de los tiempos, ¿verdad? Ah, sí, señor, sí, Daniel. Me imagino que tiene que ver con esto, ¿verdad? Claro, sí, señor. Es correcto que se establecerían autoridades que cambiarían los tiempos, por ejemplo, y que al mal llamarán bien y que a la noche llamarán día, y eso es lo que ha sucedido. En nuestra cultura y en nuestro calendario gregoriano,
Por ejemplo, el día arranca a las 12 de la noche. Y yo ponía el ejemplo acá en Colombia, decimos, no, es que son las 3 de la mañana, pero es que no es de mañana, no ha amanecido, todavía está de noche, todavía está oscuro, y uno dice las 3 de la mañana, las 2 de la mañana, y no ha amanecido. Entonces sería, lo correcto sería decir las 2 de la noche. A mí me suena rarísimo decir así, pero eso es el sentido común. ¿Sí? Bueno, entonces continuemos. Entonces, el día 11 sería el 2 y así sucesivamente. Y tenemos que llegar hasta el 14. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dice, en el mes primero, ya estamos en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es para Yahweh. Entonces, el día 14 es el 23. Ahí le puse el corderito. Y entre las 2 tardes significa dentro de la cultura hebrea, la primera tarde empieza al mediodía, a las 12, y la segunda tarde es a las 6 de la tarde cuando ya cae el sol. Esas son las 2 tardes. Entre las 2 tardes quiere decir que es la mitad entre esos 2 tiempos. Y la mitad entre esos 2 tiempos es a las 3 de la tarde. Por eso el cordero se sacrificaba a las 3 de la tarde. Y allí ya uno comienza a atar cabos. El apóstol Juan dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él dio su vida a la hora novena, que es la hora tercera, que es las 3 de la tarde. ¿Sí? Entonces el Señor murió, dio su vida a las 3 de la tarde, tal cual como dice Levítico 23, del 4 al 5. Y nosotros entonces celebramos Pascua en este año el día 23. ¿Qué se hace? El 23 entre las 2 tardes se sacrificaba el cordero. ¿Sí? A las 3 de la tarde se sacrificaba el cordero para comerlo en la noche. Se asaba mientras se preparaban las piezas del cordero y todo se comía en la noche. Entonces, ¿qué se hace? Celebramos Pascua con la cena en la noche. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Y la cena es cualquier cosa, o sea, tiene que ser un cordero, pues no cordero, sino una carne especial o puede ser cualquier. Sí, no, eso lo vamos a mirar en la próxima lección el viernes con la ayuda del Señor. Hoy quiero centrarnos en el establecimiento de las fechas y con la ayuda del Eterno el viernes, si nos presta la vida de aquí a allá, vamos a mirar qué se hace en cada fiesta, ya sabiendo cómo las establecemos. ¿Listo? Okay. Sí. Gracias, Diego. Bueno, con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, sigamos. Entonces vamos a leer ahora Levítico 23 del 6 al 8. Dice, a los 15 días de este mes, o sea, al día siguiente, el día 14, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comeréis pan sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Entonces, el día 15, que es sería el 24, inicia panes sin levadura. Dice las escrituras, por 7 días comeremos panes sin levadura. ¿Qué significa eso? Que ya aquí el día 24 o el día 15 ya no debe haber levadura en nuestros hogares, porque son panes sin levadura. ¿Listo? Ya como, gracias a la pregunta de mi hermana Adriana, entonces ya aclaré que el viernes vamos a mirar cómo es, qué es levadura, qué no es levadura, qué se debe tener, cómo se debe de hacer. ¿Listo? Entonces el día 15 sería el primer día de panes sin levadura. Se quedó para el 24.
que es panes sin levadura, y es Shabbat alto. No importa el día que caiga, es reposo, según las escrituras. Reitero que es según las escrituras, no según el camino, según nosotros, no, según las escrituras. Este día es reposo, o sea, que del 23 en la noche al 24 en la noche es reposo, o fue reposo porque esto ya pasó. Listo, entonces ya tendríamos el primer día de panes sin levadura, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Este séptimo día también es Shabbat. Por eso dice aquí el versículo 7. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. El 8. Y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? O sea que ahí habrían 3 Shabbats, 2 Shabbats alto y el Shabbat normal. Y el Shabbat regular, sí señora. En esa semana hubo 3 Shabbats. Correcto. Okay. Listo. Gracias. Diego. Señor. Pero el día 23 no caía a mitad de semana. ¿Por qué? Digo, Bueno, no cae martes. No caía a mitad de semana. No, señor, ¿por qué? ¿Por qué debiera de caer mitad de semana? No, me pregunto yo que si era. No, no porque... Porque dice que a mitad de la semana se le quitaría la vida al Mesías. Pero sí, pero es que está hablando de... Ahí es un día por año. Ahí está hablando de los últimos 7 años. De los últimos 7 años, donde viene lo que se conoce como la tribulación y después la gran tribulación, que es la semana. Pero como nosotros miramos, nosotros lo estamos haciendo con los testigos que estableció el Señor, y eso es en sentido figurado para los últimos tiempos. Porque ahí está hablando de las 70 semanas de Daniel. Y está hablando de la última semana, de la semana 70. Okay. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Aunque lo que dice mi hermano Edwin se cumplió cuando el Señor vino, y eso lo vamos a mirar el viernes si nos alcanza el tiempo. Cuando el Señor vino, sí se cumplió exactamente lo de la mitad de la semana. Lo vamos a ver el viernes con la ayuda del Señor. Entonces, hasta aquí no hay ninguna pregunta. Bueno, seguimos. ¿Cuándo es primicias? Sigamos leyendo cuándo es primicias. Versículo 9 en adelante. Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos. Y aquí dice cuándo. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Entonces el día siguiente del día de reposo, ¿cuánto sería el día de reposo en esta semana? El día de reposo semanal. 28. El 27, perdón. No, sería el 27, sí señora. Pero acá dice que al día siguiente del día de reposo. Entonces el día de reposo sería el 27 y primicias sería el 28. Siempre primicias cae al día siguiente del día de reposo semanal de la semana de panes sin levadura. Siempre. Y ahora vamos a mirar por qué. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí? Entonces ya hasta aquí tenemos el establecimiento de Pesach, de la semana de panes sin levadura y de primicias. Solamente nos quedaría haciendo falta
para establecer de primavera, nos quedaría haciendo falta Pentecostés o Shavuot. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, está buenísimo, está súper clarito. Sí, gloria al Señor. Fíjate, esa es la idea, mi hermana y mis hermanos, de que nosotros la tengamos así clarito para irnos preparando para las que vienen y para el otro año. Y cuando con la ayuda del Eterno miramos cómo se celebran y después miramos el significado profético, eso es una cosa alucinante. Entonces, continuamos. Ya aquí entonces tenemos la fecha de primicias, que fue el 28. Y leemos para Shavuot. Dice el versículo 15. Contaréis desde el día que se ciega, desde el día siguiente al día de reposo, del día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. O sea, a partir de aquí hay que contar 7 semanas, a partir de este 28. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidas con levadura como primicias para Yahweh. Y ya ahí saltamos al versículo 21, que dice: y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Entonces esta celebración es por todas las generaciones en el lugar donde nosotros estemos. Entonces hay que contar 49 días, al día 50 es Shavuot o Pentecostés, o como lo hago yo, que es más fácil, pues más sencillo, contar 7 Shabbat. Y al siguiente día, el 7º Shabbat, es Shavuot. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos el día de primicias y comenzamos a contar los Shabbats. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4. El 4 de mayo sería el primero y así sucesivamente. ¿Sí? Continuamos acá con los otros dos. Aquí tenemos ya los de mayo y aquí junio. En junio, el 1 de junio sería el 5º Shabbat, el 8 de junio sería el 6º y el 7º sería el 15 de junio. Por consiguiente, Shavuot o Pentecostés se celebró el 16 de junio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Eso es lo que dice acá en el texto. Por eso el Señor lo pone de esta manera en primer lugar, para que su pueblo tenga lo necesario para presentar. Nosotros ahorita no tenemos cebada ni trigo, ni cultivamos, pero va a llegar un momento en donde lo vamos a hacer. Y sería muy triste que, por ejemplo, todavía estemos en invierno y ya llegaran las fiestas y presente cebada, y si no hay cebada. Entonces, por eso el calendario bíblico es lunisolar y también tiene en cuenta la tierra, porque hay que presentar las primicias de la cebada y las primicias del trigo. Aquí está la primicia del trigo, porque el trigo se demora más para la siega, en crecer y todo. ¿Listo? Aquí ya es la primicia del trigo. La primera primicia es la primicia de cebada. ¿Alguna pregunta hasta allí? No. Entonces, esa es la razón por la cual este es una infografía que nos pasaron de la hermana Katy y también del camino. Por esta razón fue que celebramos en estas fechas. Por ejemplo, la cena fue la noche del 23, como dice, como nosotros lo miramos. Todo aquí, el 23. ¿Listo?
Aquí fue el tiempo que nosotros establecimos. Y aquí mire como dice la infografía, esto está publicado desde principio de año. ¿Listo? Entonces por eso celebramos panes sin levadura del 23 en adelante al 30. Aquí está. Del 23 a 24 hasta el 30. Espere que me quite eso ya ahí. El cursor ahí. Aquí, El cursor que lo hace salir. Sí, hasta el 30, acá abajito. ¿Sí? Como dice en la infografía. Primicias, entonces la tuvimos el 28, como dice acá, como lo calculamos. Y Shavuot dice que es al atardecer del 15 hasta el domingo 16. Y aquí está la infografía de la hermana Katy, que es de la hermana Katy. Y aquí está el 16, como lo calculamos. Entonces, esa es como la manera de nosotros poder calcular los tiempos señalados, los principios bíblicos, de las fiestas bíblicas, perdón. Al principio, de pronto puede ser algo complejo, algo como uno como que no la capta, pero a medida que las vamos a ir celebrando, nos vamos a ir como acostumbrando a marcar estos tiempos y entender de que sí es así, o sea, valga la redundancia, pero que Dios sí tiene la razón, que sí son las fechas, que sí es la manera, que sí es la forma de estar en armonía con los planes del Señor, en armonía con, como lo miramos ahí, no es solamente nosotros, sino con el sol, la luna, la tierra, los cultivos, todo está armonizado, porque ese es nuestro Dios, un Dios de orden, un Dios de principios. ¿Sí? Entonces todo está organizado para que podamos llevar a cabo los tiempos señalados. Mi hermana Olga, bien pueda. No, no iba a colocar, era el emoticón y se me fue por levantar la mano. Bueno. Sí, entonces, gloria al Eterno, si tienen alguna duda, o sea, si tienen alguna pregunta, con la ayuda del Eterno, como les dije ahora el viernes, miramos qué hay que hacer. O sea, ya sabemos cómo establecerlo y cuándo son. La próxima lección, la próxima sección, vamos a mirar qué hay que hacer en cada una, porque ahí hay cosas que el Señor dice, pero que el Mesías nuestro ya cumplió. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el Cordero, Él es el Cordero inmolado. Ya nosotros no necesitamos sacrificar Cordero ni desangrarlo porque Él pagó por nuestras culpas. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, es ir mirando qué es lo que yo debo de hacer. Ya sabemos cuándo, ahorita es qué lo que yo debo de hacer. Y desde el punto de vista bíblico, hay muchos conceptos judaicos que son muy bonitos, de la casa de Judá, y cosas muy bonitas que ellos tienen, que si las personas lo quieren implementar, pues es muy bonito. Pero nosotros vamos, o yo les voy a explicar es lo que la Biblia dice verdaderamente, qué es lo que tenemos que hacer, porque de pronto no podemos tener los medios para adquirir todo lo que ellos adquieren. Sí, entonces es eso, es hacer lo que la Biblia dice que debemos de hacer. Ya si usted quiere adornar el mandamiento y hacer otras cosas, pues más allá, pues ya esa es decisión personal. Mi hermana Magdalena. Se va a acabar la llamada. Sí. Entonces, si quieren, nos conectamos otro ratico para despedirnos y orar. Ya hacemos entonces el enlace. Ok, listo, gracias. Listo, bendiciones, ya nos vemos entonces.